Shavua Tov, feliz semana a todos, Shalom Aleichem, que la paz sea con todos. Vimos en un audio, una presentación anterior, que en Génesis 1, verso 1, se nos describe que hay la historia de la humanidad, la historia de la redención, tiene un espacio de tiempo de 7000 años, dentro del cual hay 6000 años dedicados a la actividad del ser humano, a la actividad de la maldad. El desarrollo es 6 siendo el número del hombre, y también vimos que en el cuarto milenio, en la cuarta secuencia de tiempo, fue exactamente el momento, a 4000 años desde la creación, cuando vino Yeshua el Redentor, el Mashiach. Precisamente en el tiempo indicado, él vino a lo suyo andando sobre el mar en la cuarta vigilia de la noche. Hay una profecía de tiempo también para los hijos de Jacob, ¿vale? No solamente es importante conocer el plan de redención, sino también es importante conocer para nosotros, es decir, para nuestra generación, para nuestra descendencia, para el pueblo de Israel, cuál es el reloj profético del Elohim de Israel que él reveló. Las cosas reveladas son para nosotros, las cosas que no son reveladas son para Elohim. Pero vemos desde Génesis 1.1 que el tiempo de la redención es revelado, y también en el Tanaj Elohim nos revela, y vamos a ver en esta segunda parte, que hay una profecía de tiempo para los hijos de Israel, una profecía de tiempo como continuación de los eventos a partir de Yeshua hasta la consumación de los 7000 años, ¿vale? 6000 desde Yeshua, faltó 2000 años hasta nuestra generación, y estamos a punto de finalizar esta sección de 6000 años y faltan todavía 1000 años más. En Tanaj vamos a estar en esta parte viendo una profecía de tiempo para el pueblo de Israel, una profecía de tiempo que tiene que ver con el plan de redención. También todo es parte del plan de redención, y este plan está dividido en segmentos, en secciones, ¿vale? A nosotros nos toca vivir cierto momento de esta profecía a final del sexto milenio. Vamos a abrir el libro de Oseas en el capítulo 6, verso 2. Algunos podrían decir que es una interpretación, pero bueno, como bien saben, uno de los principios para identificar a los servidores de Elohim es el tiempo, ¿no? Si se cumplirá, ¿no? Si se cumplirá lo que dice tal o tal, vino de Elohim. Si no se cumplirá, pues no tengáis temor. En este caso vamos a ver esta profecía de Oseas 6, capítulo 2, y ver en el contexto que antes hemos presentado sobre Génesis 1.1, donde hemos visto que hay 7 días de la creación, 6000 años de historia de la maldad. Cada día de la creación corresponde a un cierto espacio de tiempo. Vamos a ver a partir, si Yeshua vino en el siglo 4, hace 4000 años desde Adán, ¿qué sucede a final de los 2000 años y qué sucede al final de los 3000 años? ¿No? 3000 años más 3000 más 4 son 7, ¿vale? Oseas capítulo 6, verso 2. Dentro de 2 días, ¿vale? Ya desde el principio nos da una unidad de tiempo. No puede ser antes ni después, sino dentro de 2 días nos dará la vida. ¿Qué sucederá dentro de 2 días? Pues nos dará la vida. Y al tercer día, dice, nos hará resurgir. ¿Vale? Aquí hay ciertos detalles, les voy a citar la cita, vamos a verlo despacito a lo largo de esta presentación. Durante una hora vamos a exponerlo dentro de 2 días, ¿vale? Un espacio de tiempo que tiene que suceder. ¿Qué sucederá? Pues nos dará la vida. Después, al tercer día, ¿qué sucederá después en el tercer día? Nos hará resurgir y, dice, continúa la cita, en su presencia viviremos. ¿Vale? 2 días nos dará la vida. Tercer día nos hará resurgir y en su presencia
viviremos. De todas maneras, está entre comillas, mi interpretación, para alguna persona puede ser una interpretación, no está sacada fuera del contexto, hay una base muy fuerte detrás. Como siempre digo, no hago ninguna afirmación sin tener un cierto conocimiento acerca del contexto profético revelado en la historia hebrea del pasado, ya que con el pasado pues siempre entendemos o es la llave maestra para entender el futuro. En este pasado se nos revela el futuro cercano o el futuro más lejano, hablando de 1000 años más. Antes de explicar el segundo verso de este capítulo, del capítulo 6, verso 2, vamos a observar una exhortación que hay en el primer verso. O sea, capítulo 6, verso 1. Venid, volvamos a Adonai, pues Él ha desgarrado y Él nos curará. ¿Vale? Vemos claramente aquí el propósito de la restauración, en la intención de restauración de la nación hebrea. Él ha herido y Él nos salvará. ¿Vale? Es lo que dijo en otro pasaje, Elohim mata, Elohim da vida. ¿Vale? En este caso, en este contexto lo vemos. Él mandó este juicio desgarrador sobre Israel. Él vendará la rana, la llaga, la sanará a su pueblo restaurándolo. Cosa que lo estamos presentando en la serie Profecías al Día. ¿Por qué dice que hay que regresar? Venid, volvamos a Adonai. Porque Él ha desgarrado a su pueblo y lo ha esparcido por los confines de la tierra. Así que entendemos que cuando leemos los capítulos anteriores y posteriores a eso, ¿vale? Es lo que se nos explica en su contexto. Muchas veces el texto pues es mejor explicado dentro del propio contexto del mismo libro. Lo que ocurre es que estamos en ciertos lugares esparcidos por diferentes países en diferentes denominaciones y no por casualidad nos encontramos en estas condiciones. Él nos llama para volver a nuestro Elohim, ¿vale? A Él, porque hay muchos Elohim y les llama a volver a suyo. Es decir, el pueblo de Israel tiene que regresar a su Elohim, nosotros a nuestro Elohim, ¿vale? A Él, es decir. Pero Él manda este mensaje hablando sobre sí mismo de este sentido. Regresad a vuestro Elohim. Es como decir, regresad a mí, ¿vale? Es un lenguaje normal del punto de vista hebreo, hablar sobre sí mismo como hablar sobre un otro. Sería el mismo el que nos curará, nos vendará, nos sanará. Él nos va a restaurar a la posición de pueblo e hijos suyos como en los días de antaño. En el capítulo 26 de Levítico es excelente, pues en él es revelado el futuro antes de que se cumpla. Desde los días de Moisés nos dejó una descripción de lo que habrá que suceder después de Moisés y bueno, ya vivimos en este momento en el cumplimiento de esas profecías donde el pueblo ya fue esparcido, juzgado, castigado, la tierra recibió su tiempo de descanso y estamos en el momento cuando Elohim, por gracias, por misericordia, por su misericordia, por la palabra que dio a nuestros antepasados, no porque merecemos, sino por su nombre, nos restaura, llama de vuelta para rehacer la identidad nacional del pueblo de Israel. Como Adonai siempre ha hecho, revelando el futuro antes de que suceda, nos ha mostrado palabras proféticas acerca del tiempo futuro. En el pasado, mientras el pueblo hebreo estaba en esclavitud en Egipto, sabían que deberían pasar 400 años hasta ser liberados. En el cautiverio de Babilonia, el reino del sur, es decir, la casa de Judá, y Judá sabía que habían de pasar 70 años antes de que llegue la liberación del exilio. Aunque la casa de Judá regresó del exilio de babilónico, fue por el plan de redención, ¿vale? Cuyo tiempo se cumplió en la fecha indicada. Tenían que cumplirse todas las profecías en cuanto a Yeshua HaMashiach también. Así que él vino exactamente a fin de los 4000 años, exactamente como vimos descrito en Génesis 1, versículo 1. Pero durante los días del Mashiach se dio una profecía de tiempo condicionada para la casa de Judá también. No vamos a entrar en ella, pueden leer Mateo 23, los últimos 3 versos, ¿no? Hay una profecía condicionada de tiempo sobre la casa de Judá, indicando hasta que, ¿vale? En el día cuando van a reconocer al Mashiach, al que vino en el nombre de Adonai, pues se le quitará el velo, se le dará el derecho para
ser reincorporados dentro de sus raíces, dentro del tronco que es Jacob. Mientras tanto, hay esta profecía de restauración, especialmente para el reino del norte. Y para ellos tenemos esta profecía que trata del tiempo que ha de estar en exilio antes de ser librado. Dicho eso, quiero recordar que los dos reinos de Israel están expatriados, ¿vale? Así que cuando miran la tierra de israelí, de la nación israelí, una tierra reconocida por los gobiernos de las Naciones Unidas como un gobierno bajo un control de un gobierno sionista, no es lo que estamos hablando de la restauración del reino de Israel, ¿vale? Los dos reinos, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, siguen siendo esparcidos. Descendientes de los 12 tribus están viviendo en la tierra israelí, ¿vale? Ojo con esto porque es importante hacer diferencia. Cuando no se entienden bien los conceptos, se crea una sopa con la enseñanza. Los dos reinos recibieron carta de divorcio, aunque no del mismo modo. En otro lenguaje típico alegórico hebreo, todas las 12 ramas del olivo Israel, pueblo escogido de Elohim, han sido cortadas, pero en las escrituras Tanaj tenemos decenas de profecías, varias de ellas todavía vigentes. Hay una multitud de profecías sobre el derecho de Jacob de ver a sus descendientes reinjertados en el mismo olivo, el derecho de ser restaurados en Jacob. Una promesa vino a Abraham por medio de Isaac, y de este pasó a Jacob y a Israel, a toda la descendencia de Israel. La promesa pasó sobre todos los descendientes de sus 12 hijos hasta nosotros, dado que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob no es hombre para que mienta, según bien describe Moisés en Números 23:19, siendo que Israel es su hijo primogénito, es como se describe en Éxodo capítulo 4, verso 22. Y recordamos que aunque una madre puede olvidar a sus hijos, un padre nunca puede olvidar a su hijo, dice el Elohim de Israel, hablando sobre su pueblo, mientras su pueblo estaba obediente dentro de la alianza. Eso lo explica Jeremías 31, verso 9, que él como padre no olvidará a su hijo, quien están unidos en alianza con él. Está escrito que él se enoja, que el Elohim de Israel, el Elohim viviente, quien será, quien fue, quien es, ¿no? Que se reveló a Moisés y a nosotros también a través de las 4 letras reflejando y enseñándonos su identidad, describe sobre él que se enoja, describe que él castiga a su hijo, pero su castigo no es para exterminar a su hijo, sino para corregir, ¿vale? Jeremías 46 también, verso 28 lo presenta, y también Levítico 26 que le mencioné antes, en verso 44 recalca este asunto. Por eso dejo toda una serie de profecías para recordar que su alianza es eterna, su palabra no cambia, por ende sus promesas siguen siendo vigentes. Debemos tener en cuenta que Adonai no está limitado por el tiempo, solo nosotros vivimos y dependemos de un tiempo. Como comparación, en el pasado los hebreos consideraban que lo que para nosotros son 1000 años, para Adonai es tan insignificante como un día. Él puede ver el futuro desde su presente como si estuviese ya sucediendo. Nos ha revelado el futuro. Un futuro que para él ya era presente en aquel momento, ¿vale? Porque él no está en el tiempo, ve el pasado en el presente y el futuro también en el presente. Por eso nos los describe de esta forma, indicándonos y presentándose a sí mismo Aleph y la Tav, el primero y el último, el Et Elohim, quien extendió su mano para crear la puente, para dejarse clavado y crear este gancho, esta conexión entre el cielo y la tierra. Debemos entender y tener la seguridad de que cuando Adonai promete algo, podemos tener la certeza y seguridad de que dicho evento, cosas, detalles, bueno, lo que él presenta, se cumplirá. La palabra que salió de Elohim, aunque trata el futuro, es como si ya se hubiese cumplido. Eso es como él dijo, y lo que dijo se hizo, independiente que para él debe suceder 1000 años más, o que para nosotros
Cuando Yeshua dijo pronto volveré, para él es pronto, para nosotros pasaron 2000 años desde el momento cuando él se marchó y dijo volveré, ¿no? Y también hasta que se cumplan los 7000 años, pues hay bastante tiempo. 1000 años da para mucho, pero para él es un instante y presenta el futuro ya de la alegría eterna como un hecho ya logrado, un hecho ya hecho. Es lo que describe el Apocalipsis, ¿no? Un evento ya logrado desde un tiempo pasado explicado. De la misma manera, él ha revelado el futuro, pero dicho futuro ya es presente para él. Eso tiene que ser nuestra confianza. Eso nos debe dar una garantía inmutable de que aquello que se nos ha prometido se cumplirá con toda seguridad y no hay posibilidad alguna de que no ocurra algo de lo que él dijo. Leemos entonces, Oseas capítulo 6, verso 2. Dentro de 2 días nos dará la vida. 2 días. Vimos que Yeshua vino en la cuarta palabra de Génesis 1.1 se nos describe el momento cuando Yeshua iba a venir. Y en Mateo, pues vimos en Brit Hadashah que en la cuarta vigilia de la noche, él vino a los suyos y entendemos la razón del por qué. Hay 7 días de la creación, 7000 años, ¿vale? Y por razón por cual el número 6 es el número del hombre. Por lo tanto, cada día es un contrapeso, una referencia para decir, no sé cómo explicarlo mejor, a cada segmento de 1000 años. 2 días, dentro de 2 días nos dará vida. 2 días son 2000 años. A partir del momento de Yeshua, cuando él vino, 2 días y vamos a tener la vida. Un día igual 1000 años. Para estas afirmaciones hay 2 fuentes en el Salmo 84, verso 10 y Salmo 90, verso 4. De este mismo Salmo fue de donde citó Pedro, pero como la raíz de la fuente hebrea es el Tanaj, por eso no cito a Pedro, sino cito directamente el Tanaj. No voy a citar a Pedro porque Pedro citó del Tanaj, voy a citar la fuente, ¿vale? Entendamos sobre qué estamos edificando. Efraín aguarda la esperanza del cumplimiento de las profecías que hay en Ezequiel 37. Creo que la mayoría conocemos el momento ya que la primera sección de Ezequiel 37 ya se está cumpliendo y ha estado para este evento ha estado esperando 2800 años, casi 2800 años. Pero sobre todo la segunda parte de este capítulo nos describe sobre las 2 varas, el reino del norte y el reino del sur, que serán juntados en una misma nación en las manos de Yeshua. Las manos, quien tiene el poder de ser el clavo, el gancho que juntan los 2 reinos como símbolo de los 2 yod, ¿no? Recordamos que vimos en la presentación pasada que la letra Aleph tiene un Vav por la mitad y 2 yod, uno para arriba, otro para abajo. Es la conexión, este gancho, este Vav. Es Yeshua quien juntan el reino de Israel en sus manos. Él es el Shiloh, quien tiene la vara del reinado. También se puede aplicar la letra Vav en el sentido dentro de la restauración del pueblo de Israel. Pablo, está usando este concepto donde habla del muro de separación entre los dos, ¿no? Una obra que ahora hace Yeshua rompiendo este tabique, esta separación entre 2 seres, en este caso entre esposo y la mujer. Muchas veces hay una conexión cuando el hilo está roto, entonces él es el pegamento que juntan al varón y la hembra. Algún día quizás vamos con la bendición del Ruach, si nos va a dar sabiduría para juntar las piezas, vamos a hacer una presentación exactamente sobre la unión entre el varón y la mujer desde el principio de la creación. Y esta cita se usa también cuando se habla de la conexión entre el reino, los 2 reinos, también entre la conexión entre hermanos, la conexión entre Elohim y su pueblo, en este caso Elohim de Israel, quien es Yeshua, y su pueblo, y a través de él, dentro del plan de redención, vemos al ser humano, ¿vale?, conectado con el Padre de Yeshua, el Elohim soberano. Hay muchas referencias, hay muchos contextos donde se pueden aplicar el significado de la letra Aleph, de los 2 yod que juntan,
que están juntados por medio del vav, del clavo, del gancho. También sabemos que está profetizado, y con mucha razón, que hay un tiempo de angustia. Y lo vemos descrito en Apocalipsis 3, verso 10, citando también del Tanaj, Marco 13, 19, más citas, la noche de Jacob también. Y que este tiempo será acortado a causa de los escogidos, ¿vale? Citado de Mateo 24, 22. Cita donde se habla que el tiempo será acortado. Es lo que nosotros esperamos que sucederá en breve, ya que estamos casi al final, a 10 años, si la cuenta está correcta, del cambio del milenio, de entrar en el año 6000. Antes o durante ese tiempo, todo el desenlace de los eventos tendrá que suceder. Incluso todo este tiempo de sufrimiento, de prueba, la noche de Jacob, donde uno se convierte en que sujeta del talón en hijo de Elohim, ¿no? En príncipe. Y nuestro defensor, nuestro Redentor, nos ha dejado un tiempo de inicio para la restauración de su pueblo. Y eso lo vemos en Oseas capítulo 6, verso 3. Conozcamos. ¿Vale? Así empieza. Conozcamos. Corramos al conocimiento de Adonai, porque muchos beben aguas de fuentes envenenadas, como si no hay profetas dentro, no hay espíritu de profecía dentro de nuestro propio pueblo hebreo. Así muchos van corriendo para que conozcan el conocimiento de Elohim de Israel, pero de personas, de samaritanos, que tratan de interpretar lo que es conocimiento revelado al pueblo hebreo. No, si nosotros Elohim nos llamó a volver a nuestras raíces, que es Yeshua, la raíz de la fe hebrea, conozcamos, corramos al conocimiento del Elohim de Israel, cierta como la aurora y su salida, es decir, clara, no hay posibilidad alguna, como la aurora sale, se ve el brillo de la mañana, por ejemplo, es imposible así que no salga el día y que no venga la noche, que no hay esta sucesión de eventos celestiales. Exactamente así es imposible que no ocurra lo que Elohim enseñó. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. Es así como se describe el conocimiento. La verdad es la suma de tu palabra. Nos describe en el libro de Salmo 116, verso 160, y que las cosas reveladas son para nosotros, por lo tanto, incluso el tiempo, porque estamos hablando de conceptos de tiempo, profecías de tiempo. El conocimiento de Adonai es Yeshua mismo, ¿vale? Bien explica Pablo en 1 Corintios 1:24. Y también la sabiduría. Él es el Redentor, Rey y Elohim de Israel. Él vino, entre otros motivos, para revelar a su Padre, ¿vale? Dándonos conocimiento sobre su Padre. Pero en nuestro contexto, Él vino para restaurar el derecho de Israel, hacer del pueblo de Israel que entre en la alianza a convertirse una vez más en hijo de Elohim para que vuelva a ser reinjertado en su olivo con el fin de desarrollarse en él la imagen y semejanza de su creador, de su esposo, en este preciso caso, porque se compara el Elohim de Israel con el Padre y el pueblo de Israel como hijo, pero también el Elohim de Israel se compara como el esposo y los redimidos o la suma del pueblo como la esposa. Veamos ciertos detalles acerca de las dos lluvias que ocurren en Israel y como base para el entendimiento tener en cuenta que de las muchas promesas de Adonai, una dice en Deuteronomios 11, verso 14, yo daré la lluvia. Él dará, es algo que viene de él, una bendición. Uno no se puede esforzar y estudiar toda su vida. Si él no provee bendición, no habrá entendimiento. Así que por favor, vayan a Elohim, agarren la cita de Deuteronomio 11, 14, presten atención a la que compartimos y traten de reclamar. Si está dentro de la alianza bautizado en el nombre de Yeshua, reclame lo que le pertenece. Porque él prometió, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, ¿vale? La temprana y la tardía,
y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite, ¿vale? Son detalles importantísimos. Cada punto de aquí necesitará una hora para hablar sobre ella. Yo daré es el llamado hacia la restauración y todo viene de parte de Elohim mismo, porque Él es quien llama. Apocalipsis 18:4, Él clama desde Sión, Él silba y sus hijos tienen que volver a Él. Yo daré la lluvia, ¿no? ¿Qué dará? La lluvia es la garantía de la promesa de Elohim. Tan como la lluvia cae del cielo, debemos tener seguridad en lo que se nos promete, ya que sabemos que de donde nos viene la lluvia, sabemos de quién nos viene y de parte de quién, ¿no? También sabemos de dónde viene y de parte de quién. La lluvia es un símbolo de la bendición del cielo, ¿vale? Pueden leer en Deuteronomio 28, verso 12, y también hay un PDF que hemos compartido, el derecho del primogénito, ¿vale? Efraín recibió la parte de la bendición, en este caso de la lluvia del cielo y los productos de la tierra, como símbolo de la multiplicación. Bueno, hay buena enseñanza en este PDF, se lo recomiendo buscarlo, descargarlo desde las fuentes que siempre compartimos. Yo daré lluvia a vuestra tierra. No dice sobre la tierra, no dice sobre el mundo. Ojo, cuando leen, porque el mundo dice, un Elohim, un Dios, perdón, dice un Dios para todo un mundo. Hay uno solo. Y que da todo por igual. No, dice a vuestra tierra. El énfasis de eso nos dirige a localizar el punto donde debemos indagar en busca de entendimiento de todas las enseñanzas, las escrituras como fuente de autoridad hebrea, ¿vale? Y obviamente buscarlo. Si la escritura es hebrea, la escritura pertenece al pueblo de Israel. Si la bendición está sobre vuestra tierra, pues es con razón que nuestro ojo tiene que mirar hacia Sión, ¿vale? Porque la ayuda viene desde allá. El rocío de los cielos y la bendición de la tierra eran parte de la bendición que recibía el hijo primogénito. A su debido tiempo, dice Elohim mismo, que traerá lluvia sobre vuestra tierra a su tiempo. Pues Elohim tiene tiempos precisos para todo lo que obra con cada uno de sus hijos, sean como personas concretas o tribus o una nación. ¿Qué clase de lluvia a su debido tiempo? Pues la temprana, todos necesitamos nacer de nuevo, ¿vale? Como niños tenemos nuestro objetivo en alcanzar la madurez, de tal manera cada cual parte de aprender primeramente la letra Aleph. Todos partimos de la letra A y terminamos conociendo así hasta la última letra del alfabeto, el Tav, ¿vale? Por eso necesitamos la lluvia temprana, que es la primera lluvia que viene para darnos fuerza para que pueda crecer los granos, para que la fe se desarrolle. Todos tomamos leche, como se habla en Brit Hadashah al principio, antes de tener madurez para comer carne. Por eso es importante buscar entender las escrituras desde las fuentes hebreas. Antes de entender el Brit Hadashah, tenemos que conocer bien el Tanaj. El alimento fuerte, la carne, es un símbolo de la madurez espiritual. Eso nos lleva hacia el siguiente punto, que es la lluvia tardía. El propósito de todo principio es crecer hasta la estatura de hombres maduros en la fe, ¿no? Tener dominio propio, establece Mashiach. Tener un fundamento sólido para que todo lo que creemos y así que nadie sea movido, como dice en Brit Hadashah, por cualquier viento de enseñanza, ¿vale? Ese es el propósito, según está citado en Efesios 4, verso 14, que nadie sea movido de cualquier viento de enseñanza. Es así donde Elohim da al principio y da el poder para el final, para que el grano pueda producir muchos frutos. Lo que están en mis manos producirá mucho fruto, y los que están en mis manos también, mi Padre dice que los purificará para producir más, ¿no? Cuanto más recibimos, más ofrecemos. Dice nuestra cita, recogerás. Después de que uno recibe la lluvia temprana, la lluvia tardía, recogerás. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Elohim no nos pide nada sin recompensar lo que hacemos. No nos pide algo para que no nos dé algo a cambio, no nos dé una recompensa. Lo que le ofrecemos o lo que sacrificamos para él será de vuelta. Preguntaron a Yeshua,
si nosotros te seguimos, ¿qué vamos a recibir? Y Yeshua dijo claramente, nadie me sigue sin que reciba aquí y en el reino venidero, ¿no? También 1000 veces más. Recogerás que tu grano, dice nuestra cita. El grano es un alimento imprescindible para la vida. Isaías 53, verso 11. Es bueno que la leáis. Ustedes no hay tiempo para leer todo. Me estoy apresurando porque nos queda, para no demorarnos mucho. Yeshua es la palabra viviente, ¿vale? Y su misma palabra nos fue dejada escrita, ¿vale? No por nada le llamamos Torah Hay, Torah viviente. Y la Torah, la palabra, el devar se hizo carne, ¿vale? Él nos dejó su palabra descrita, desarrollada en papel, para que nosotros, a medida que la leemos, cuando llegó el momento que teníamos, bueno, ya hablamos en el pasado, teníamos que conocer, o para los que no conocen todavía, tienen que conocer a Yeshua. Por eso están las escrituras, para que con los detalles que ella les revela puedan identificar al verdadero Cordero de Elohim, porque hay muchos que por el mundo hoy se identifica como Cordero, como Mashiach, como Salvadores, como Redentores, y cada uno, cada nación, pues tiene sus rediles, sus pastores y sus ovejas, desde luego. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, dice Yeshua. Así que si tú eres oveja de su prado, pues encontrarás el redil que es Sión y volverás a la restauración de tu nación, de la identidad hebrea en Sión. Las escrituras son el alimento para el alma, contienen todo lo necesario para desarrollar la perfección o en la perfección a todo el que se alimenta con este alimento, con este grano, ¿no? El grano que si no muere no produce muchos frutos, ¿no? Y por eso Yeshua, entregando su vida, pues trajo una descendencia que a su vez fue sacrificada, enterrada y produjo más frutos. Siempre va en este principio: recibimos y damos, independiente del sacrificio que hay que hacer. Segunda Timoteo 3, verso 15 al 17, es relevante que el propósito de este grupo grano, de esta cosecha de grano y de este alimento, es para llevarnos a reflejar la imagen y semejanza de nuestro Hacedor. Tu grano, dice, recogerás tu grano y tu vino también. El vino es un símbolo de la sangre del Redentor. Hay mucho que se puede hablar sobre los detalles, significado de estos, el grano y el vino. Pero vamos solo lo básico. El vino es un símbolo de la sangre del Redentor, tal como su carne representa el pan de vida. El vino es el jugo de uva, y la uva, dice, este jugo, el vino, alegra el alma. Dice Salmo 104, verso 15. Y también tu grano, tu vino y tu aceite. El aceite es el símbolo del Ruach, usado dentro de todo el sistema levítico. Bueno, también se usa para el ungimiento. También es el símbolo de la gordura, de la bendición y prosperidad. Se cita en Jeremías 31, verso 12. ¿Vale? Es decir, hay abundancia, no solamente el Ruach dentro del espíritu, dentro del alma, está llenísima, como un vaso que desborda, un río que está en su plenitud de información, de conocimiento y de alegría, pues comparte con todos los demás. Esta es la bendición. Y también, pues, aunque somos pobres aquí en esta tierra por donde somos esclavos, la promesa será literalmente, no solamente espiritual, no solamente dentro del alma, sino literalmente vamos a caminar sobre oro y vamos a salir cargados de todo lo que no tuvimos, todo lo que nos gustaría tener. Recordamos la salida de Egipto. El pueblo salió cargado con todo lo que quisieron. De la misma manera, dice las escrituras, una vez más sacaré a mi pueblo de la misma manera. Así que tengáis en cuenta el pasado para poder entender el presente, lo que está por venir. Ezequiel 16, verso 13 dice: grano, vino y aceite eran partes de la ofrenda que se entregaba a Adonai. Y el mismo es que nos devuelve todo lo que tenemos, hemos recibido de tu parte, y lo que nos diste, de eso te damos, te devolvemos. ¿Vale? Dijo David con la bendición cuando él quiso hacer el templo y el pueblo trajo bendiciones, trajo ofrendas. Nosotros devolvemos a Elohim
lo que Él nos dio primero, porque Él nos amó primero, nosotros lo amamos a Él, siempre está así. Esos tres últimos puntos nos revelan parte de la bendición del Hijo primogénito, como hemos dicho. No sé si ustedes alcanzan a comprender la profundidad de lo que se nos revela en ese mismo texto. Solo cuando comprendan lo importante que es el derecho del primogénito, aprenderán dando su verdadero valor. Apreciarán cada una de las palabras de este texto del libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 14, de este un solo verso que hemos presentado. La lluvia temprana en Israel. En la lluvia temprana se iniciaban a las finales de la estación de otoño, por el mes de octubre más o menos, y aumentaban en el mes de noviembre. Las semillas que se sembraron eran en especial semillas de trigo y cebada, ¿vale? Y la gente del país pues esperaba ansiosamente estas primeras lluvias que tenían la finalidad de humedecer el suelo seco y sediento, ¿vale? Eso es la parte agrícola. Tratan de entender, seguir. Hay un PDF muy bueno que se llama La parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, donde se explica un poquito de su significado, y tratan de verlo en el sentido metafórico, porque cada detalle Yeshua lo usó, y las escrituras hebreas usan los detalles de la naturaleza para transmitir un mensaje espiritual, ¿vale? La lluvia cuando cae, está mojando la tierra a fin de poder ararla, trabajarla y realizar la siembra a su debido tiempo. Una otra cosa que está haciendo propósito que tiene la lluvia temprana es que esta lluvia caía para germinar la semilla ya sembrada. Estos aguaceros fertilizantes hacían surgir los primeros brotes tiernos. Y también la lluvia tenía un efecto maravilloso en el crecimiento de los tallos, las hojas, y hacían aparecer los primeros frutos. No voy a entrar en detalle para dar datos y destacar cuán perfectamente nos está hablando de la primera venida de Yeshua y la labor desarrollada por sus discípulos. Vosotros que conocéis el Brit Hadashah, y en especial el relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, podéis reflexionar e indagar más. O preguntad si lo preferéis. En Israel la lluvia tardía era abundante y caía en primavera, en el mes de marzo o en la primera parte del mes de abril, antes de la cosecha de la cebada. Tenía como propósito hacer madurar el fruto y prepararlo para la cosecha. Ese es exactamente el propósito de Yeshua: preparar a su novia, a Sion, hacer madurar a sus hijos, es decir, hacerlos maduros en fe, teniendo una base sólida para su creencia, para perfeccionarlos y llevarlos a la estatura de Yeshua, ¿no? Hasta reflejar en sus hijos la imagen y semejanza de Elohim. Marcos, en capítulo 4, verso 28-29, expresa este proceso de madurez del grano. Esos detalles también son revelados en las principales tres fiestas, festividades del Elohim de Israel, cuando se tenían que ofrecer las primicias de la tierra. También dentro de las fiestas solemnes tenemos dos ocasiones vitales en la vida espiritual del pueblo hebreo. Una festividad y evento era en la primavera y otras en otoño. Había una festividad en Pesaj y una festividad en Kippur, dos fiestas solemnes. Hay dos lluvias, una de primavera y otra en otoño, en los meses de las fiestas. Tenemos dos formas en las cuales Yeshua viene a nosotros manifestadas por las dos ocasiones reveladas. Él vino por primera vez en otoño, es decir, en el mes de Tishri, ofreciendo su Ruach, porque nació en el mes de Tishri, ¿vale? Hay un otro PDF bien explicado sobre el orden sacerdotal, donde vimos cuando fue engendrado su primo Yohanan, y el tiempo
del embarazo que tuvo Miriam y su prima Elizabeth, ¿vale? Haciendo los cálculos, está bien revelado en este PDF que porque Yeshua fue engendrado en el mes, nació en el mes de Tishri, en el séptimo mes hebreo. Juan capítulo 20, verso 22, es una cita que es relevante en este contexto, pero les invito a ver el PDF, buscar el PDF, el orden sacerdotal. El orden sacerdotal, el padre de Johanán era Zacarías. Y él ofreció su ruaj como sello o garantía, dando fuerza a la creciente semilla de los primogénitos. Una semilla apenas germinada, es decir, unos hijos apenas crecidos. En Juan 20, verso 22 se describe cuando él vino, Yeshua pues ofreció su ruaj a sus discípulos. Y volverá, dice, con la lluvia tardía en la temporada del Pesaj. Porque la lluvia temprana cae al inicio de otoño, en el séptimo mes, más o menos, y la lluvia tardía en la temporada de las fiestas de primavera. Por eso, por contraste, se manifestará o revelará o dará su bendición en la temporada de la fiesta, de las fiestas de primavera. No quiero decir con eso que él va a venir en primavera, ¿no? En la fiesta de Pesaj, sino por comparación, indicando hacia los momentos de la madurez espiritual y de la madurez de la lluvia del momento cuando él dará la bendición para que la semilla pues esté en la plenitud de su fuerza, ¿no? Para que se pueda madurar. Aunque lo parezca, no quiero decir que Yeshua regresará por segunda vez en la temporada de Pesaj. Esto espero que quede constancia. Solo lo he mencionado para seguir un patrón. Dejando abierto así este asunto, pues requiere indagar y estudiar exhaustivamente. Aunque me gustaría decirles que él actuará como en el pasado, ¿vale? Es decir, que seguirá este patrón. A mí me encantaría. Ya pasó las fiestas de primavera, por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Si tiene que venir en primavera, tenemos que esperar el siguiente año. Pero bueno, no es eso lo que estamos dando, ni fecha ni tiempo indicado, sino estamos de ver un reloj profético, un patrón revelado entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Recordamos que Israel salió de Egipto en la temporada de la lluvia tardía, es decir, en primavera. En el mes de Aviv, o en el mes, mejor dicho, cuando la cebada estaba en Aviv, ¿vale? Porque Aviv no es el nombre de un mes, sino el estado de la madurez en cual se encuentra la cebada en un cierto momento de su desarrollo. Israel salió de Egipto cuando la cebada estaba en Aviv y porque estaba bastante avanzada fue destruida por el granizo. A cambio, el trigo no fueron destruidos porque el tallo ya estaba demasiado pequeñito. Tuvo tiempo para crecer durante 50 días más hasta el tercer mes en la fiesta de Shavuot, donde se presenta la primicia de los granos mecidos de trigo. Bueno, ciertas profecías indican que la historia se repite lo que ha sido escrito en sus páginas. Lo que pasó sucederá y lo que pasa ya pasó. Verso 2. Al tercer día, dice de Oseas, capítulo 6, al tercer día nos hará surgir y en su presencia viviremos. Eso tiene dos posibles sentidos. Primero, durante la tercera parte del tiempo asignado para Efraín, ¿vale? Efraín será reunido y restaurado junto con sus hermanos del reino de Judá en una misma nación y regresará del exilio a su tierra. Y el segundo punto, segundo posible sentido, bien puede referirse al tiempo tras pasar el séptimo milenio. Al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Hay dos posibles aplicaciones. Dado el concepto hebreo de apreciar los tiempos de Elohim,
comparados con nuestros tiempos, dando a entender que Elohim, por ser fuera de tiempo, para él 1000 años eh, es nada, es semejante un día para él como para nosotros. Un día, 1000 años, pues es mucho tiempo. Para Elohim 1000 años es como nada, es semejante a un día, es decir, algo que pasa enseguida. ¿Cuántos días de 1000 años le gustaría vivir? Es decir, eso es tener vida eterna, lo que vamos a tener, ¿no? Lo que se nos promete, el que creerá en mí tendrá la vida eterna. Pues creo que todos anhelamos tener vida eterna y pasar 1000 años como sentir que pasó un día. Desde la primera venida de Yeshua han pasado unos 2000 años, es decir, 2 días. Según la cita, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Falta un día para que la restauración de la tierra, del ser humano, de todo lo que hay aquí, de la naturaleza misma, sea completada, totalmente completada. Falta 1000 años más. El plan de redención implica también restaurar el Edén, es decir, que todo en la tierra vuelva a ser como en el principio. No solo que el ser humano refleje la imagen y semejanza de su creador, sino que también los animales, las plantas, la tierra misma. Todo debe ser restaurado para que al final de todo Yeshua mismo entregue a su Padre la tierra completamente renovada como ofrenda, poniéndola al fin tras 1000 años el gobierno, consumir ya el dominio del gobierno del pecado, poniendo fin a la historia del pecado, de toda la transgresión, restaurando por completo lo que Adán ha perdido, volviendo a conectar el cielo con la tierra para siempre. El día 22 de Tishri, el octavo día de la fiesta de la última de las 7 festividades, la fiesta de Adonai, tiene como fin el día 22. En el día 22 se celebra una santa convocación, es un día como de Shabbat, de santa convocación, de gran gozo, de celebración. Es el día de la fiesta que nos da indicaciones en cuanto al comienzo de la eternidad. ¿Vale? El plan de redención tiene 7 días, pero el Pesaj después de Pesaj sigue la segunda festividad que tiene una duración de 7 días. La primera y la última, la primera y la séptima son días de Shabbat, es decir, el día 15, el día 21 son de santa convocación, días apartados como Shabbat. Pero en la séptima fiesta también hay 7 días. Lo único diferente es que durante todos esos días es todo trabajo de siervo cesa. Son 7 días de festividad, no se va al trabajo. Pero el primer día, ¿vale? El 15 del séptimo mes, es un día de santa convocación, de Shabbat alto. Como un día de Shabbat no se hace ningún trabajo de siervo, es un día de congregación. Pero ya no es el séptimo, el siguiente día de Shabbat, sino el día octavo. Es decir, no es el 15 y el 21, sino el 15 y el 22. ¿Vale? Siendo el 22 un símbolo de la entrada, el acceso a la eternidad. Después de que se completan los 7000 años, ya se entra en el octavo, y hay un concepto dentro del judaísmo donde el número 8 está sobre el 7, porque el 7 es el nivel que nosotros tenemos discernimiento, entendimiento en cuanto a las cosas de Elohim, pero el octavo, al ser superior a nuestro entendimiento, es el mundo donde ya no hay más, es decir, donde nosotros entramos a vivir en la presencia de Elohim para siempre, es decir, ya no hay esta separación de tiempo, vamos a vivir en su presencia, como se describe en Apocalipsis 22, que el Padre mismo de Yeshua estará con nosotros y Yeshua mismo estará para siempre jamás con nosotros. Ojo, después de los 1000 años, dice, en el tercer día Yeshua volverá en persona para poner fin al dominio del mal. Vemos en Apocalipsis 21-22 descrito. Será entonces cuando vivamos en su presencia, y no solo la suya, sino también la presencia de su Padre. Verso 2, Apocalipsis 21, verso 22, Apocalipsis 21, ¿no? Le recomiendo que vean ustedes la cita
dice nuestra Oseas capítulo 6, verso 2, al tercer día nos hará surgir, en su presencia viviremos, ¿vale? No en el segundo, después de 2 días, sino en el tercer día nos hará resurgir, en su presencia viviremos. No quiero decepcionar a nadie que espera ver a Yeshua en su segunda venida ya, a final de los 6.000 años. Eso es una enseñanza cristiano, mesiánico, judaizante. No es una enseñanza que su servidor comparte, ¿vale? Estar en la presencia de Yeshua puede ser vivir en su presencia sin que lo vea, literalmente, sino que lo vea actuar, y lo que nosotros vamos a presenciar, su despliegue de poder, su manifestación gloriosa, toda su kavod, toda su poder, su misericordia, lo va a revelar para su pueblo y también para los que están en contra del pueblo de Israel, haciendo juicio contra ellos. Vamos a ver la mano del Elohim y la gloria del Elohim de Israel. Pero nuestra cita dice que al tercer día, es decir, a final de los 7.000 años, es cuando nos hará resurgir y en su presencia viviremos, ¿vale? Hay un despertar al final de los 1.000 años, cuando vamos a vivir en su presencia. Hay una restauración a fin de los 6.000 años, hay una restauración a fin de estos 2.000 años desde Yeshua. En 2 días nos dará la vida, ¿no? Vamos a tener vida de nuevo, la nación será reedificada, pero vamos a vivir en su presencia dentro en el tercer día. Así bien podemos tener 3 días. 2.000 años ya han pasado y hemos cruzado dentro del tercer día. Por ende, estamos en los días de la restauración, esperando paso por paso ver cumpliéndose todos los detalles proféticos. La restauración de los hijos de Jacob comenzó al final del segundo día y estamos exactamente en el momento cuando se completan los 2 días. Entiendan que en toda la Biblia nadie quiere decir que un día son 1.000 años, sino las palabras son comparadas, ¿vale? En las escrituras es comparado este tiempo en nuestros días con los de Elohim. Por eso para él 1.000 años son como un día. No quiere decir un día es 1.000 años, ¿vale? Por eso, aunque hay 10 años más, como vimos en la presentación anterior, hasta que se complete 6.000 años, si el cálculo es correcto, puede que nuestro reloj, nuestro cálculo no coincide con el cálculo de Elohim, y espero que eso sea perdido por algún erudito, pues hizo algún cálculo equivocado y nos queda menos tiempo, ¿no? Para que se cumpla los 6 días. De todos modos, si el tiempo está correcto, espero que se cumplan las palabras de Yeshua que hemos citado al principio de Mateo 24, donde aquellos tiempos serán recortados por misericordia para nosotros. No esperen que el comienzo de la restauración sea en el año 2000, antes o después. En el segundo caso, bien, el tercer día puede ser el final del 7.000 milenio, es decir, 3.000 años después de que Elohim dio su lluvia temprana por medio de la llegada del Mashiach. Tras estos 2 días, Él vendrá, describe la escritura, pero tal como fue en el pasado será el futuro. Si se estudia el pasado, se puede observar que Adonai, que el Elohim de Israel, vino y visitó a sus hijos en Egipto. Los sacó fuera de la esclavitud, los hizo libres e hizo con ellos una alianza eterna. Así Adonai se hizo rey sobre Israel, mas no lo vieron con sus ojos. Está revelado que el futuro es semejante. No he hablado nunca sobre estos detalles en los últimos años, pero no creéis que me estoy inventando historias. Puede que resulte sorprendente para muchos que escuchan que estoy presentando que Yeshua no volverá ahora, sino que volverá físicamente, real, para estar entre nosotros a final de los
1000 siguientes años. Ustedes sabrán que hay dos formas de ver si lo que digo es verdad o no. Así que les invito a la ley y al testimonio, investigar y esperar para ver. Es decir, investigar los asuntos conforme al espíritu de los Ajim y Ehudim de Berea, que investigaban las escrituras para ver si es así o no lo que se les decía, ¿no? La cita está en Hechos 17, verso 11, y también su correspondiente Isaías 8, verso 20. Y el segundo lugar, si no se cumple lo que dijo tal, no teman. Es la instrucción que mencioné al principio de Deuteronomio 18, verso 22. ¿Vale? A la ley y al testimonio está indicado como señal, y en segundo punto, como segundo señal, si no se cumple lo que dijo tal, no teman. Si se cumplan, pues no tienen que tener algún temor. Sea que el Ruach de Yeshua acompañe a cada uno de sus hijos con el deseo de estar preparados, firmes en su fe, confiando que Adonai, el Elohim de Israel, de los hebreos, cumplirá con todo lo que prometió a sus hijos. Pero que esta segunda parte complete la historia de los 7000 años, por lo menos que haga trace una línea así de secuencia en temporal, y que puedan ver que Elohim pues nos reveló lo que parte de sus planes. Creo que con el tiempo, a medida que avanzamos, cuanto más vamos a indagar, más vamos a entender, más vamos a conocer, y obviamente cuanto más conocimiento tenemos, mejor tenemos que estar preparados. No por nada Elohim nos revela para que cuando veamos, como dijo Yeshua, que no se encuentre sin fe, sino que tengamos fe y confianza que Él está guiando a su pueblo, dándoles informaciones, conocimiento para que se preparen, ¿vale? Que estén pendientes de los eventos que suceden. Compartimos nuestro deseo de unidad para todo el pueblo de Israel, para todas las ovejas esparcidas del pueblo de Israel, independiente por donde están, para que a todas puedan llegar el conocimiento sobre el Yeshua, el Redentor, y sobre su plan, su proyecto, su principal proyecto de redención para conectarnos con su Padre, nuestro Elohim. Bendiciones para todos. Se les quiere mucho en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén.